Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén todos muy bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en otra historia que nos invita a la reflexión. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que honestamente nos deja pensando en la intrincada tela de araña que tejen las relaciones familiares, especialmente cuando se entrelazan con la vorágine del mundo de la fama. Ya saben que a mí me encanta traerles las noticias y los chismes más jugosos, pero siempre con ese toque de análisis profundo y esa cercanía humana que nos caracteriza, ¿verdad? Y hoy, la historia que vamos a desgranar tiene que ver con el brillo y el glamour del estrellato, con un actor que ha cautivado a miles de corazones en todo el mundo, y con un evento que en lugar de ser un bálsamo de unión y duelo compartido, se vio empañado por algo bastante inesperado y francamente lamentable. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas si quieren, o quizás un buen té para calmar las emociones, porque vamos a hablar de esa tensa situación que, según las informaciones que han trascendido, rodeó el funeral de un familiar cercano a Can Yaman. ¿Listos para embarcarse en esta travesía de introspección? Si aún no lo han hecho, ya saben, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta crecer juntos y construir esta comunidad de pensamiento y conversación. Cuando pensamos en la muerte, nuestra mente tiende a evocar imágenes de solemnidad, de respeto, de un remanso de paz donde el recuerdo y el consuelo mutuo se entrelazan. Es un momento en el que, en un escenario ideal, las diferencias se diluyen, las asperezas se suavizan y la familia se une en un abrazo colectivo para honrar la memoria de quien ya no está entre nosotros. Es un rito de paso, una comunión en la tristeza y la nostalgia. Sin embargo, la vida, y más aún la vida de aquellas figuras que habitan el panteón de las celebridades, a menudo nos presenta escenarios que se desvían drásticamente de lo convencional, rompiendo con las expectativas más arraigadas, y este caso, sin duda, es un ejemplo paradigmático de ello. El reciente funeral de un tío de Can Yaman, ese actor turco de mirada intensa y talento arrollador que ha conquistado el imaginario colectivo a nivel global, se vio, según los reportes, teñido por una tensión que resultó ser bastante palpable entre algunos de sus primos. Si han oído bien, entre primos, en un momento que se supone debería ser de máxima contención emocional y unidad familiar. Imagínense la escena, un lugar destinado al recogimiento, rodeado de aquellos que compartieron lazos de sangre y afecto con el difunto, y de repente, las miradas se cruzan con una frialdad inusual, las palabras se vuelven gélidas, y un aura de fricción, de incomodidad palpable, se instala en medio de la legítima tristeza que embarga a todos. Es una situación que inevitablemente nos lleva a cuestionarnos las profundidades y las complejidades de estas dinámicas interpersonales, ¿verdad? ¿Qué se esconde detrás de esas fachadas de aparente normalidad? Según las informaciones que han logrado trascender, y créanme, en estos casos la información, a veces fragmentada y otras veces amplificada, corre con la velocidad de un reguero de pólvora, la ceremonia de luto, que en teoría debería haber sido un santuario dedicado al recuerdo sereno y a la cohesión familiar, se vio interrumpida, o al menos, marcadamente influenciada por una disputa que involucró a varios miembros de la familia de Can, específicamente entre sus primos. Y aquí es donde la trama se torna particularmente interesante, porque no estamos hablando de un simple desencuentro de opiniones, de un breve momento de aspereza, sino de algo que, según los testimonios de quienes estuvieron presentes, generó una atmósfera de profunda incomodidad para todos los congregados, incluyendo, por supuesto, al propio Can Yaman, quien se encontraba allí para ofrecer su apoyo a su familia en este trance tan difícil. La imagen de un actor acostumbrado a los focos y a la admiración pública, sumido en una situación familiar tan delicada y conflictiva, añade una capa adicional de complejidad a la narrativa. Pero, ¿qué pudo haber desencadenado una situación de tal magnitud en un momento tan delicado? Esa es, sin duda, la pregunta que resuena en nuestras mentes, ¿no creen? Las causas de las tensiones familiares son tan variadas como las propias familias. A veces se trata de asuntos de herencia que resurgen con una fuerza inesperada, de viejas rencillas, de heridas emocionales que nunca llegaron a sanar por completo y que el duelo actúa como un catalizador para reabrirlas. Otras veces son rivalidades de larga data, pequeñas envidias o diferencias de criterio que, ante la fragilidad emocional que acompaña a la pérdida, estallan de forma violenta y sorpresiva. Y si a esto le sumamos el factor de las familias con cierto reconocimiento público, como es el caso de la de Can Yaman, las presiones externas y las expectativas de mantener una imagen impecable también pueden jugar un papel crucial. Imaginen la presión de tener que proyectar una imagen de unidad, de respeto y de fortaleza ante los ojos de la sociedad y de los medios de comunicación,
mientras por dentro las aguas están agitadas y las emociones se desbordan de formas inesperadas. De hecho, los reportajes que han cubierto este suceso con la minuciosidad que caracteriza a la prensa del corazón, mencionan que la ceremonia, que tuvo lugar en Estambul, fue un evento concebido con una relativa discreción, sin grandes ostentaciones ni despliegues innecesarios. Sin embargo, la mera presencia de figuras públicas, y sobre todo, la atención mediática omnipresente que siempre rodea a Can Yaman, hicieron que los detalles de lo sucedido, por muy discretos que intentaran ser, no pasaran desapercibidos. Y es ahí donde entra en juego esa curiosidad humana innata, esa necesidad de comprender, de desentrañar los misterios que envuelven las vidas de aquellos a quienes admiramos o seguimos. Queremos saber, queremos entender qué puede llevar a una familia a vivir un momento tan trascendental y doloroso de una manera tan conflictiva. Se habla de que la tensión inicial pudo haber surgido entre hermanos, y que posteriormente se propagó como una onda expansiva, extendiéndose a los primos, creando así una especie de cadena de incomodidad y malestar que afectó a todos los presentes. Algunos medios sugieren la posibilidad de desacuerdos en torno a la organización del funeral, desde la elección de la música hasta los discursos que se pronunciaron, o incluso la manera en que se decidió honrar la memoria del difunto. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a que las diferencias eran preexistentes, un cúmulo de rencillas y malentendidos que venían gestándose desde hace tiempo, y que este trágico evento simplemente actuó como el detonante, el catalizador que hizo que estas diferencias salieran a la luz en el peor momento posible. Lo cierto es que independientemente de la causa exacta y específica que encendió la mecha, el resultado final fue uno solo, un funeral que se sintió agridulce, marcado por momentos de genuina tristeza y dolor, pero también ensombrecido por la presencia latente de un conflicto familiar que no pudo ser contenido. Y aquí es donde podemos detenernos un instante para una profunda reflexión. A todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos ha tocado lidiar con situaciones familiares complicadas, ¿verdad? Pequeñas discusiones, malentendidos que escalan a proporciones insospechadas, rivalidades amistosas que se desbordan. Pero cuando estos conflictos surgen en el seno de un funeral, en un momento de duelo y vulnerabilidad extrema, el impacto emocional se multiplica exponencialmente. Es como si la propia tristeza, ese sentimiento universal que debería unirnos en un abrazo solidario, se viera pervertida y amplificada por la discordia. Es un recordatorio crudo y directo de que por mucho éxito que alcancemos en la vida, por mucha fama y reconocimiento que cosechemos, las raíces de nuestras relaciones, las de nuestra familia, siguen siendo, y probablemente siempre serán, el pilar fundamental de nuestra existencia, y a menudo, también son el terreno más complejo y desafiante en el que nos movemos. Pensemos en Can Yaman. Un actor que viaja constantemente por el mundo, cuya agenda está férreamente apretada, que debe lidiar con la vorágine de la fama, la atención constante de los medios y la admiración, a veces abrumadora, de sus seguidores. Para él este funeral, la despedida de un ser querido, debería haber sido un momento para reconectar con sus orígenes, para fortalecer los lazos familiares, para compartir el dolor, pero también el cariño profundo por su tío. Y encontrarse en medio de ese torbellino emocional, con una atmósfera de tensión y conflicto entre sus propios familiares, sin duda, debió significar un peso adicional, una carga extra en un momento ya de por sí increíblemente difícil. Es fácil imaginar la frustración, la decepción, e incluso la profunda impotencia que pudo sentir al presenciar cómo las personas que, en teoría, deberían estar brindándose apoyo mutuo, encontrando consuelo en la compañía del otro, se veían envueltas en un enredo de disputas. Y es que a veces no somos plenamente conscientes del poder que nuestras acciones o nuestras palabras, incluso las más insignificantes, pueden tener dentro del complejo ecosistema familiar. Un comentario malintencionado que se desliza sin pensarlo, una crítica fuera de lugar que se emite en un momento de impaciencia, un gesto de desaprobación que se percibe como una ofensa. Cualquiera de estos pequeños actos puede ser la chispa que encienda un fuego latente, un conflicto que venía gestándose en las sombras durante mucho tiempo. Y en un funeral, donde las emociones están a flor de piel, donde la vulnerabilidad es extrema, estas chispas se vuelven exponencialmente más peligrosas, capaces de provocar un incendio devastador en la armonía familiar. Es interesante también observar cómo la prensa, y por extensión, nosotros como público, sentimos esa atracción casi magnética por estos detalles íntimos de la vida de las celebridades. ¿Es pura malicia? ¿Es simple morbo? ¿O es, quizás, un deseo inconsciente de constatar que, incluso en el universo deslumbrante de las estrellas, la vida real tiene sus imperfecciones, y que las familias, con sus luces y sus sombras, son una realidad universal que nos une a todos?
Yo me inclino a pensar que es una mezcla de todos estos factores. Nos atrae el contraste entre la imagen pública cuidadosamente construida y la realidad privada, a menudo más cruda y compleja, y eso, de alguna manera, nos hace sentir más cercanos, más humanos, a estas figuras que tanto admiramos. Además, este tipo de eventos, aunque trágicos, nos invitan a una profunda introspección sobre la importancia vital de la comunicación fluida y del perdón dentro del núcleo familiar. Se abordaron las diferencias con la suficiente antelación y claridad antes de que llegara el momento del funeral. Se intentó buscar una resolución pacífica a las desavenencias antes de que la pérdida intensificara las emociones. O por el contrario, se permitió que las tensiones se acumularan, como un volcán a punto de estallar, hasta que finalmente explotaron en el peor y más inoportuno momento imaginable. Son preguntas difíciles de responder con certeza sin estar inmersos en la situación, pero nos dejan pensando profundamente en nuestras propias dinámicas familiares, en cómo gestionamos nuestros conflictos y en el legado que dejamos en nuestras relaciones. Y hablando específicamente de Can Yaman, es fundamental destacar que a pesar de la atmósfera de tensión que rodeó el evento, él mantuvo una actitud de respeto, dignidad y compostura durante toda la ceremonia. Esto dice mucho de su carácter, de su entereza y de la importancia que, a pesar de las circunstancias adversas, le otorga a los valores familiares y a la solemnidad del momento. Es muy probable que él, al igual que muchos de nosotros, hubiera deseado que ese espacio fuera un remanso de paz, un lugar de unión y de consuelo mutuo, un abrazo cálido en medio de la tristeza. La verdad es que cuando uno se detiene a pensar en ello, todo este suceso se erige como un recordatorio poderoso y contundente de que las relaciones humanas, y de manera muy especial las relaciones familiares, son un jardín que requiere un cuidado constante, una atención ininterrumpida. No podemos dar por sentado el amor, la comprensión y el apoyo de nuestros seres queridos. Debemos cultivarlos activamente, nutrirlos con gestos de afecto, de empatía, de escucha activa, y estar siempre dispuestos a dialogar, a tender puentes e incluso a perdonar, especialmente cuando el camino se torna arduo y las heridas parecen profundas. En el fondo, lo que ha ocurrido en este funeral, en este escenario de dolor y recuerdo, es un fiel reflejo de la intrincada y a menudo contradictoria naturaleza humana. Todos poseemos en nuestro interior una dualidad, un juego constante entre nuestras luces y nuestras sombras, nuestras virtudes y nuestros defectos. Y a veces en los momentos de mayor vulnerabilidad, en las coyunturas de mayor fragilidad emocional, son precisamente estas sombras las que tienden a aflorar, a manifestarse de maneras inesperadas y en ocasiones dolorosas. Así que, mis queridos amigos, esta es la historia que ha estado circulando, la del tenso funeral del tío de Can Yaman, una despedida que, lamentablemente, se vio empañada por las desavenencias entre primos. Es una historia que nos deja con mucho en qué reflexionar, ¿verdad? Nos recuerda la importancia inestimable de la armonía familiar, de la comunicación sincera y abierta, y de cómo, incluso en los momentos más tristes y solemnes de nuestras vidas, debemos esforzarnos con todas nuestras fuerzas por mantener la unidad, el respeto y la empatía. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que la información y la reflexión que hemos compartido les hayan parecido interesantes y que les hayan dado pie a alguna idea valiosa para sus propias vidas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan compartido este momento conmigo y que hayan permitido que estas palabras resuenen en ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que la fama juega un papel determinante en estas dinámicas familiares, o son problemas inherentes a la naturaleza humana, independientemente del estatus social? ¿Qué consejo le darían a Can Yaman, o a cualquier persona que esté pasando por una situación similar de conflicto familiar en un momento de duelo? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre los leo con mucho cariño y me encanta interactuar con todos ustedes, creando un espacio de diálogo enriquecedor. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, entretenido o simplemente ha logrado hacerles pensar, no se olviden de darle ese gran me gusta que tanto nos anima y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así llegamos a más personas y podemos expandir nuestra comunidad de pensamiento y conexión. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Sería un verdadero honor tenerlos entre los miembros de nuestra creciente comunidad. Un abrazo enorme para todos, cuídense mucho, mantengan la armonía en sus hogares y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.